En este vídeo vamos a resolver un problema de subnetting por máscara fija, de modo que obtengamos la solución en función de un número de redes necesarias. Además, aprenderemos a obtener de manera directa los datos de cualquier red del conjunto de redes. En este caso, el espacio de direcciones es el 165.100.0.0 y queremos obtener un total de 1000 subredes. Además, tendremos que contestar una serie de preguntas, como ¿de qué clase es el espacio inicial? ¿Cuál será la máscara de este espacio según su clase? ¿Cuál es la máscara en formato CIDR? ¿Cuál será también la máscara de las subredes en los formatos decimal y CIDR? Y en este caso vamos a resolver dos preguntas. ¿Cuáles son los datos de la red número 2? Y ¿cuáles son los datos de la red 163? Empecemos por tanto. Vemos que por el tipo de dirección IP del espacio de direcciones, esta red es una clase B, ya que el 165.100.0.0 se encuentra en este rango. Al tratarse de una clase B, su máscara será 255.255.0.0. Esto expresado en CIDR corresponde al prefijo /16, lo cual significa que vamos a tener 16 bits en NetID y otros 16 bits en HostID. Como se trata de obtener un número total de subredes, resolveremos la siguiente ecuación. Vamos a buscar el mínimo n tal que 2 elevado a n sea mayor o igual al número de redes solicitadas, que en este caso son 1000. Al resolver esta ecuación, veremos que n es igual a 10, que 2 elevado a 10 es igual a 1024. Esta n implica que el préstamo va a ser de 10 bits. ¿Qué significa esto? Que la nueva máscara de red va a tener los 16 bits que tenía la inicial, más los 10 bits de préstamo que nos da el prefijo CIDR /26. Este /26 indica que el último byte estará compuesto por 2 unos y 6 ceros. Si lo miramos en la tabla de máscaras, 2 unos y 6 ceros corresponde con el número 192. Por tanto, el prefijo /26 corresponde con la máscara en decimal 255, 255, 255, 192. Como se ha hecho un préstamo de 10 bits a partir de los 16 bits que teníamos en el HostID en el espacio de direcciones, el nuevo HostID tendrá la siguiente cantidad de bits. Tendríamos 32 bits, que son el total de bits de la dirección IP, menos los 26 bits que tenemos en NetID, y esto nos da un total de 6 bits. Por lo que el tamaño de bloque va a ser de 2 elevado a 6 o, lo que es lo mismo, 64 direcciones IP por subred. Pues ya hemos hecho los cálculos básicos para empezar a calcular cada una de las subredes que se piden en este problema. Para hacer los cálculos de cada subred, como siempre, vamos a poner una tabla que nos ayude. Si revisamos de nuevo la especificación, vemos que en la última pregunta se nos piden los datos acerca de la red número 2 y también los datos de la red 163. Vamos a empezar calculando los datos hasta la red número 2. Para ello, empezamos a rellenar la tabla como siempre. Empezaremos por la red número 0. En ella tenemos como dirección de red la dirección base del espacio, pero teniendo en cuenta que ahora nuestro NetID tiene 26 bits. La dirección en todo caso va a ser la 165.100.0.0. Para el primer host tenemos uno más, 165,
.100, .0, .1. Para calcular la dirección de broadcast vamos a tener en cuenta que nuestro tamaño de bloque es de 64 IPs. Eso significa que si sumamos 63 al número inicial, del 0 al 63 tenemos 64 IPs. Por tanto, nuestra IP de broadcast será la 165.100.0.63. Como he dicho, del 0 al 63 tenemos 64 IPs, lo que es un bloque completo. El último host será en todo caso la dirección anterior al broadcast, 165.100.0.62. Como tenemos que calcular la red número 2, vamos a calcular también la red número 1 y así lo hacemos secuencialmente. La red número 1 es la siguiente, 165.100.0.1 más que el broadcast anterior, 64, primer host 165.100.0.65. Para el broadcast vamos a sumar 63 a la dirección de red, por tanto va a ser 165.100.0.127 y para el último host 165.100.0.126. Y ya por último vamos a la red objetivo número 2, que es la que nos pide el enunciado, que sería la 165.100.0.128 para la dirección de red, ya que va a ser una más que la de broadcast de la red anterior. El primer host será 165.100.0.129. Para el broadcast vamos a sumar 63 a la dirección de red, con lo que tendremos 165.100.0.191 y en el último host, uno menos, 165.100.0.190. Ahora la cuestión es, ¿para la red número 163 hay que seguir calculando todas las redes anteriores? Podríamos hacerlo, pero iba a ser un trabajo bastante laborioso. Lo que vamos a hacer es, utilizando un método matemático, calcular cuál será esa red número 163. En la representación en formato decimal de las direcciones IP tenemos 4 bloques de números que van del 0 al 255. Para hacer estos cálculos vamos a pensar que los números del 0 al 255 que corresponden a cada byte de la dirección IP son en realidad cifras de números en base 256. Por tanto, una IP tendría 4 números en base 256. Lo que vamos a hacer es calcular cuál sería la red 163 de manera directa, como lo hemos hecho siempre. De forma general, en otros problemas de subnetting, ya hemos dicho que para la red R vamos a calcular cuál es su dirección IP de red a través de la multiplicación de R por el tamaño de bloque. Por lo tanto, para nuestra red 163, lo que tendremos es que la red de destino es el número 163 por 64. El resultado de esa multiplicación es 10.432. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a pasar 10.462 a base 256. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por el método general de cambio de base, es decir, por divisiones. Dividimos 10.432 entre 256. Si calculamos esta división, yo no lo voy a hacer paso a paso, el cociente va a ser 40 y el resto es 192. Pues con esto ya tenemos la información del número en base 256. Esto significa que 10.432 en decimal es igual a 40 por 256 elevado a 1 más 192 por 256 elevado a 0.
Esa información es la que vamos a emplear para sumársela a la red base, de forma que el 192 lo vamos a sumar al valor que tenga el último byte de nuestra red de referencia, que es la red 0, y el 40 lo vamos a sumar al penúltimo byte de nuestra red de referencia, que sigue siendo la red 0. Vamos a la tabla y vamos a utilizar esta información. Ponemos puntos suspensivos y nos vamos directamente a la red 163. Recordemos, nuestra red base es esta de aquí, la 165.100.00. Por tanto, la red 163 tiene que sumarle al último byte, a este 0 de aquí, el número 192 y al penúltimo byte el número 40. Es decir, que nuestra red 163 será la 165.100.40.192. Y ya tenemos que seguir normalmente. El primer host será el 165.100.40.193. La dirección de broadcast será 165.100.40. La suma de 192 más 63, que da 255. Y el último host será uno menos, 165.100.40.254. Y con esto ya tenemos todo nuestro problema resuelto. Hemos aprendido, por tanto, a calcular una red cualquiera empleando la conversión de decimal a base 256. Esto es un método general para hacer los cálculos de subnetting y obtener cualquier red del conjunto de subredes. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo y si ha sido así, dale un like y suscríbete al canal.